Buenas, buenas. Ponete cómodo que te voy a tirar 100 datos que seguro no sabías de Argentina. Tranqui, pero con ritmo. Arrancamos. El primer presidente de Argentina, Bernardino Rivadavia, en realidad gobernó solamente Buenos Aires. Las demás provincias no lo reconocían como autoridad nacional. O sea, fue presidente, pero no del país completo. Entre 1852 y el 61, Buenos Aires se separó del resto del país y armó su propio estado. Tenía moneda, ejército y todo de manera autónoma. Se llamaba Estado de Buenos Aires. A José de San Martín le ofrecieron ser el rey de Perú después de liberar el país, pero rechazó el puesto. Prefería una república y no una monarquía con su cara en la moneda. El himno nacional argentino dura más de 4 minutos si lo cantás entero. En los actos se canta solo una parte que dura 1 minuto. La versión completa tiene estrofas que ni sabías que existían. La bandera de Belgrano no era celeste y blanca como la actual, era celeste oscuro y blanca. El tono lo definieron oficialmente recién con el tiempo. La marcha de San Lorenzo, ese temazo patriótico, fue compuesto por un uruguayo, Cayetano Alberto Silva. Lo loco es que la usan hasta en Europa para actos militares. El terremoto de San Juan en 1944 fue uno de los peores de la historia de Argentina. Arrasó con casi toda la ciudad y murieron más de 10.000 personas. Fue tan tremendo que impuso cambios en la arquitectura antisísmica del país. En el siglo XIX se propuso traer un príncipe europeo para reinar en Argentina. Se barajó la idea de una monarquía con un noble francés. Por suerte la idea nunca prosperó. En el siglo XVIII existió una mujer guaraní reconocida como reina por su comunidad, Juliana. El primer tren argentino se llamó La Porteña. Funcionaba a vapor, usaba leña y en 1857 hizo su primer recorrido entre el parque, actualmente en la Plaza Lavalle, y la Floresta, un viaje de 10 minutos que fue todo un evento. El punto más austral del continente americano está en Argentina, en el Cabo San Pío, Tierra del Fuego. Más al sur que eso, solo está la Antártida. Ushuaia no solo es la ciudad más austral del mundo, también es capital de Tierra del Fuego y tiene museos, centros científicos y hasta una cárcel histórica que hoy en día es un atractivo turístico. El lago escondido en Río Negro tiene aguas que cambian de color según la luz, la época del año y el clima. El Aconcagua en Mendoza es el pico más alto del continente americano, con 6.962 metros de altura. Es tan imponente que lo llaman el techo de América. Argentina tiene más glaciares que Suiza. Solo en el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz hay más de 300, incluyendo el famoso Perito Moreno. El Monte Pisis en La Rioja es uno de los volcanes más altos del mundo y uno de los lugares más áridos del país. Hay zonas donde no llueve hace décadas. El Valle de la Luna en San Juan tiene formaciones rocosas de hace más de 200 años. Parecen de otro planeta. Es por eso que es considerado patrimonio de la humanidad. En Santa Cruz, los galeses construyeron una ciudad subterránea para refugiarse del viento patagónico. Algunos túneles todavía existen y se pueden visitar. El desierto del monte es un ecosistema seco que cruza varias provincias. Tiene plantas y animales únicos que solo se encuentran ahí y casi nadie los conoce. En Córdoba hay un río subterráneo que todavía no fue explorado por completo. Es todo un misterio para todos los amantes de las cavernas. En el norte de Argentina, especialmente en Jujuy, todavía se usa el trueque en ferias y mercados locales. Un sistema ancestral que sigue vigente a día de hoy. En Rosario hay un monumento a la bandera que mide más de 70 metros y tiene una llama eterna que nunca se apaga. La calle más ancha del mundo está en Buenos Aires, la 9 de julio. Tiene hasta 7 carriles por mano y cruzarla entera puede tomar varios semáforos. La cordillera de los Andes no solo marca el límite oeste, también funciona como barrera climática. Gracias a eso, Mendoza es ideal para cultivar uvas. En Misiones hay ruinas jesuíticas que son patrimonio de la humanidad. Las de San Ignacio son las mejor conservadas. En 1985, la Argentina juzgó a los jefes de la última dictadura militar en un juicio histórico. Fue uno de los primeros del mundo en juzgar crímenes de Estado en democracia. El acento de Buenos Aires, con ese famoso yo y lluvia, es único en el mundo hispanohablante. En Córdoba existe una tradición llamada la caña con ruda, que se toma el 1 de agosto para espantar los males del invierno. En Corrientes se festeja el carnaval con trajes y carrozas que compiten con los de Brasil y todo el pueblo participa. En el barrio porteño La Boca, las casas coloridas de Caminito están pintados con restos de pinturas de
de barco. El tango fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009. El mate tiene su propia ley. En 2013 se declaró infusión nacional y es parte oficial del Patrimonio Cultural Argentino. En Mendoza se realiza una de las fiestas de la vendimia más importantes del mundo. Dura varios días y elige a una reina. En el sur argentino hay estaciones de esquí con nieve hasta entrada la primavera. En Buenos Aires hay una librería dentro de un teatro antiguo, el Ateneo, y es de las más lindas del mundo. El fútbol es casi religión en Argentina. Hay más de 3.000 clubes registrados en todo el país. En Tucumán se firmó la independencia en 1816 en una casa de familia, la famosa Casa de Tucumán. Todavía puede ser visitada de forma turística. En La Puna hay salares que parecen espejos gigantes. Las salinas grandes son uno de los paisajes más surrealistas del país. En Chubut hay una colonia galesa que conserva su idioma, también sus costumbres, y hasta te sirven té con tortas galesas. En el barrio de Palermo hay una plaza con una escultura gigante de una flor metálica que se abre en el día y se cierra de noche, la Floralis generica. Argentina lanzó el primer satélite de fabricación completamente nacional en 1990. El LUSAT-1 fue un proyecto amateur que aún sigue enviando señales. El corazón artificial portátil fue desarrollado por un médico argentino. Domingo Liotta fue pionero en la cirugía cardiovascular mundial. En 2002 se descubrió en Neuquén el dinosaurio carnívoro más grande hasta la fecha, el Giganotosaurus, que es más largo que el T-Rex. El colectivo, como medio de transporte urbano, se inventó en Buenos Aires en 1928. Una idea 100% argentina que después se copiaron en otras partes del mundo. En la Antártida hay una base argentina llamada Esperanza, donde en 1978 nació el primer ser humano en ese continente, Emilio Palma. El INTA desarrolló una papa resistente a sequías y heladas que hoy en día se usa en países como la India, Sudáfrica y Perú. Lionel Messi nació en Rosario, pero sus primeros goles registrados fueron jugando en Grandoli, un club de barrio, en donde apenas tenía 4 años. Piedra libre es una expresión usada casi exclusivamente en Argentina. En otros países de habla hispana no se entiende su significado. En Catamarca hay una capilla donde se venera a una virgen de yeso que, según los locales, llora agua cada vez que hay tragedias nacionales. En La Rioja se celebra la Chaya, una fiesta ancestral donde la gente se tira harina, agua y albahaca para homenajear a la Pachamama. Argentina fue el primer país latinoamericano en permitir el voto femenino en 1947, gracias a la ley impulsada por Eva Perón. El obelisco fue construido en apenas 31 días, en 1936, para celebrar los 400 años de la fundación de Buenos Aires. En Entre Ríos hay una isla habitada solo por monos carayá que fueron llevados para su preservación. No se permite la entrada sin permiso. En Córdoba hay un pueblo llamado Villa General Belgrano, donde se celebra la Oktoberfest más importante fuera de Alemania. El Parque Nacional Iguazú no solo tiene cataratas, también alberga más de 2.000 especies de plantas y 450 de aves. En la Patagonia hay fósiles de bosques petrificados que tienen más de 150 millones de años. El billete de 5 pesos fue uno de los pocos del mundo con la cara de un prócer indígena, José de San Martín. Claro, pero en su versión como general. El hornero, el ave nacional, hace su nido de barro con tanta precisión que hasta los arquitectos lo estudian. El Malbec argentino es tan reconocido que abril fue declarado mes del Malbec a nivel internacional. El vino argentino es uno de los más exportados del mundo, especialmente a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. El idioma mapuche sigue vivo en varias comunidades del sur argentino, especialmente en Neuquén y Río Negro. En el cementerio de La Recoleta hay más de 90 bóvedas declaradas Monumento Histórico Nacional. La Casa Rosada originalmente era una fortaleza colonial. Su color rosado viene de mezclar cal con sangre bovina, un recurso económico en su momento. En Buenos Aires hay una calle que mide solo 20 metros. Se llama Pasaje San Lorenzo, en San Telmo, ideal para hacerte fotos. El alfajor tiene más de 60 marcas diferentes en Argentina y se venden más de 1.000 millones por año. Una locura. El primer mundial de fútbol se jugó en Uruguay, 1930, pero Argentina lo perdió en la final. Desde entonces nació una rivalidad histórica. El puente colgante de Santa Fe es uno de los íconos más fotografiados del país. Fue reconstruido tras colapsar en 1983 por una crecida del río
río. El chamamé fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2020. Un ritmo del litoral con raíces guaraníes y europeas. El gaucho no es un personaje de ficción, fue parte fundamental en la defensa de la soberanía y la cultura rural. En Salta existe un tren que llega a más de 4.200 metros de altura. El tren a las nubes, uno de los más altos del país. El peaje más costoso no está en una autopista, sino en un paso internacional en Mendoza. En Formosa hay una reserva natural donde viven osos hormigueros, tatús y yacarés. Es la reserva de Guaycolec. En la zona de La Pampa y San Luis hay piedras que se mueven solas por acción del viento, un fenómeno físico que aún se sigue estudiando. En Corrientes hay un lago donde se han reportado luces misteriosas que algunas se asocian con ovnis. Se llama en la Laguna Totora. Existe una empanada diferente por provincia. En Tucumán lleva papa, en Salta es picante y en Córdoba hasta le ponen pasas. El colectivo escolar amarillo, tan común en películas de Estados Unidos, fue probado en Argentina, pero no funcionó. Los estudiantes preferían el micro común. En Villa La Angostura hay una casa hecha 100% de botellas recicladas, un ejemplo de la arquitectura ecológica. Hay una estatua de Mafalda en San Telmo que es una parada obligatoria para cada turista. A su lado están Manolito y Susanita. El DNI argentino es uno de los más modernos del continente. Desde 2012 tiene chip y código QR. En San Juan hay un reloj solar gigante que marca la hora con la sombra de una estructura metálica. El locro es el plato típico del 25 de mayo, pero tiene raíces en los pueblos originarios del noroeste. El dulce típico del sur es el calafate. Hay un parque temático en San Luis que recrea la historia argentina con figuras a escala real. Se llama Parque de las Naciones. En el Teatro Colón se hacen visitas guiadas incluso cuando hay una función. Es considerado uno de los mejores teatros líricos del mundo. El Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, tiene cañones rojizos que alcanzan los 150 metros de altura. Postales dignas de Marte. En Santa Fe hay una fábrica que produce yerba mate saborizada con hierbas del litoral y es un éxito de exportación. En Mendoza se usa un sistema de acequias heredado de los huarpes para regar las calles con agua de deshielo. En el sur se pesca el salmón más grande de Sudamérica, el salmón Chinook, que puede pesar más de 20 kilos. En Chaco se celebra cada 2 años la Bienal de Esculturas, donde artistas de todo el mundo tallan obras a cielo abierto. En el norte se prepara la chicha, una bebida ancestral fermentada a base de maíz, y se toma mucho en fiestas populares. En Buenos Aires hay más librerías por habitante que en cualquier otra ciudad del mundo. Es la capital del libro. En Córdoba existe un reloj cucú gigante que da la hora desde los años 50. Es un ícono de Villa Carlos Paz. El cuarteto cordobés nació en los años 40 con Leonor Marzano y hoy sigue llenando estadios con figuras como la Mona Jiménez. En Mar del Plata se rodó la primera película argentina con sonido, Tango, en 1933. La Universidad de Córdoba fue fundada en 1613, siendo una de las más antiguas de América. La ensalada rusa no es rusa. En Argentina es infaltable en las fiestas y nadie se pone de acuerdo sobre si lleva o no arvejas. En Salta hay una ciudad llamada Alemania. Está casi deshabitada, pero conserva la estación de tren y ruinas de construcciones alemanas. En San Luis hay un sistema de rutas digitales inteligentes con cámaras y sensores que controlan el tráfico en tiempo real. En Tierra del Fuego, en invierno, hay días con apenas 6 horas de luz y en verano con 18 horas de sol. La bandera argentina flamea en la cima del Everest. Fue llevada por un grupo de montañistas argentinos en 1995. Esas fueron las 100 curiosidades que seguramente la mayoría no conocían, así que si quieren que haga otro video, pero con otro país, pueden ponerlo por los comentarios. Les invito a suscribirse al canal y ahora sí nos vemos.